Y miren mis amigos, llevamos 2 días aquí en la Ciudad de México. Aquí está mi brother Omar, mi brother Alien. Disculpen que hable así, pero hasta que estoy con un dolor de pies, pero estamos muertos. Estamos muertos, ¿no? ¡Ay, son los muertos! ¡Miren! Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. Primero, antes de realizar esta incursión, visitamos la Basílica de Guadalupe, pidiendo que nos bendiga, y yo creo que hizo su chamba. Y hizo su chamba, claro. Ahí está. ¡Qué bendición! Miren los juegos que se ha encontrado. El Mario All Star en caja, ¿no? Miren este de aquí. El Rap Jam volumen 1. Juego raro de Super Nintendo. Chip and Dale de NES en caja. El Robocop vs Terminator, que también lo puedes encontrar aquí con su manual. Luego también, miren, el Beethoven. ¿Quién no recuerda esta película? En caja. Juegos raros. Mario Kart. ¿Qué más tenemos por acá? Uy, este me llama la atención. Un Wild Guns. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! Miren, que se han encontrado aquí. Zelda. ¿Qué más tenemos por acá? Maximum Carnage. El Maximum Carnage. Los casecitos rojos. El Doom. Pedazo. Mira. El Ninja Warrior. Ninja Warrior. Ninja Warrior. Pero este de acá llama, mira. El Joy Mac 2. ¿Quién no recuerda este juego? El Superstar Soccer. International Superstar Soccer Deluxe. Creo que uno de los juegos tranquilamente más pirateados. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Más pirateado. Más pirateados de Perú, ¿no? Ahí... ¿Qué más tenemos por allá? Manja. El Rock and Roll Racing. El Cool Board. Ese de la película con Brad Pitt, pues me acuerdo, ¿no? Que se convierte en un dibujo animado, ¿no? Claro. Muy recordada esa película de los ¿Qué tenemos 90s. El Zelda. Link to the Past. Link to the Past, ¿no? Un Star Fox. Star Fox. Los Picapiedra de la película, ¿no? Con John Goodman. El Street Fighter 2, ahí está, Turbo, en caja. Y en el caso del 2, jueguito raro también. Ahí está, el King of Dragons. Muy buen título. Samurai Shadow. Samurai Shadow. Este sí es jueguito más raro, ¿no? El Batman y Robin. Batman y Robin de la NES, de la Super Nintendo, ¿no? El Super Shootout, ahí está. Super Shootout, muy buen juego. No sé si todos tuvieron la oportunidad de jugarlo, pero es un juego muy raro. Sobre todo la opción pichanga. Claro, ¿no? Pucha, que es uno de los juegos que yo no recuerdo por qué, pero le decíamos Trufito. Hasta ahorita no entiendo por qué, pero era juego rarito. Mira, el Kirby Super All Star. Sí. El Battletoads, ¿no? Conocidazo. Virtual Bart. Ese juego me trae recuerdos cuando se juega con el puerquito, ¿eh? Claro. El Doble Dragon. ¿Y de Play 3 qué hay? A ver. ¿Y de Play 3? Acá sí hay el Space Marine. ¿Ya? Que está en español. También he buscado el Fallout New Vegas. ¿Ya? También en español. ¿Ya? Tienes el Catering. El Catering. ¿No? Para todos esos jeropas. Hola, mi gamer. Está para los mañosos.
El Aquapasa sí es un juego que Ya. no vas a ver así nomás, al igual que el Aquanaut. Ujú. Bueno, este juego también lo hemos encontrado aquí, también está sellado. El Spider-Man, el Shattered Dimensions, ¿no? Acá te lleva a 4 Spider-Man en diferentes épocas. Un juegazo, Play 3. El multiverso, sellado. el multiverso. Este juego es raro, ¿ah? El Edge of Time, De también Spider-Man. sellado. El Spider-Man. Sellado, ¿ah? Sellado, ¿ah? Ojo. Sellado. Tenemos el Clash Ah, of ya, Titans, el Furia de Titanes de la película. ¿no? Ah, también en español, Ajá. también sellado, ¿no? Hemos encontrado también el Castlevania, Ahí Collection, está. ¿no? Lord of También Shadow, ¿no? demo. Y no puede ser el infaltable, pues, ¿no? El Chavito Carlos. El Chavo, ahí está el Chavo Cajar, ¿no? Una serie animada del Ah, Chavo. que por si acaso pronto se estarán poniendo a la venta varios Chavo Kart. Por si acaso. No, sí, mira Martín, una de las cosas en común que tenemos la gente que hemos venido con tu grupo, gracias a las coordinaciones y al grupo de Martín, es que muchas de las tiendas y coleccionistas hemos venido juntos. Gracias, viejo. Es que tenemos en común, es que todos hemos comprado y buscamos juegos americanos. Sí, ojo, todos estos juegos no son de Omar y Héctor, ¿no? Es de todos. Son de varios, o sea, claro. son de varios que hemos venido acá y los hemos puesto. Así que Pero este es un día normal de cacería acá Es todo lo que hemos podido recolectar en un día. En un día, claro. En el día de hoy. Y obviamente el objetivo es traer, llevar juegos raros al mercado. Enriquecer peruano. el mercado de videojuegos en Perú. Los títulos americanos son los que siempre aumentan su valor. Si tú eres un coleccionista y estás empezando en el coleccionismo, los títulos americanos son los que siempre aumentan en valor, a diferencia de los títulos japoneses. Agárralo bien, brother. ¿Lo hiciste? Siempre, como bien lo sabe Héctor, los títulos americanos siempre suben en valor, ¿no? Por supuesto, y recomendarles también a la gente que si es que llegan a venir a México, pues traten de buscar un guía. Porque, ojo, esto que ustedes ven aquí, o sea, se ha conseguido a base de caminata, esfuerzo, salir de un lado a otro lado, es bastante grande. No puedes venir a la aventura nomás. ¿Qué va a ser? No puedes venir solo, ¿ya? Aquí de repente Martín va a dejar en los comentarios el nombre de un guía que hay aquí y él te puede apoyar, pero en realidad... La ciudad es muy grande, ¿ah? Es muy grande, hay un mercado para todo, como ven, hay NES, hay juegos de Play 3, Super hay Nintendo. Super Nintendo, o sea, hay de todo en realidad, Game Boy, incluso hay consolas. Aquí ninguno todavía ha comprado consolas, las hemos visto en muy buen estado, selladas incluso, retro. Claro, o sea, recordar que todavía este no es su segundo día en México. Y miren ya la gran cantidad de cosas que tenemos. Si ustedes son coleccionistas de Super Nintendo o de juegos americanos, ya ustedes pueden tener una idea del valor que hay en esta mesa. Estamos hablando de una cantidad fuerte. Y ojo, como menciona Héctor, comentarles de que es muy importante como que vengas con un guía y que vengas con alguien que realmente sepa de videojuegos. Porque recuerde que la negociación a veces Sí. es rápida. Es rápida. No puedes darte el lujo de ponerte a buscarla, tiene que ser rápido. Y tener conocimiento Del valor, ¿no? del valor de los juegos es muy importante. Por eso que recomendamos, obviamente, si en un futuro, seguro no va a ser la única oportunidad que Martín, que Galmar Arme un grupo como este. Seguro que en el futuro va a haber otras oportunidades. Claro. Puede ser Argentina, puede Claro. ser Brasil, hoy es México, ¿no? Pero también recordarles de que la verdad, como dice Omar, como dice Martín, tienen que buscar a alguien que sepa de videojuegos, porque si no los van a llevar a cualquier lugar y van a perder su tiempo y su dinero, ¿no? Sí. Y si estás por el cono norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuemos con nuestro video. Yo, soy sincero, no sé mucho de Play 3 o casi nada, pero tengo la suerte que estoy con Héctor. Entonces, Héctor, esto, Omar, tanto, ¿está bien? Listo.
eso es muy importante, no solamente no solamente el hecho de tener juegos caros en tu colección te hace un buen coleccionista, sino también el conocimiento es muy importante. Bueno, y la historia que hay atrás de haber conseguido el juego, ¿no? Claro, pasó algo en el Friki Plaza, por ejemplo, ¿no? Vimos un juego X, no me acuerdo ahorita el nombre, pero un juego raro de Play 3 y también de NES. Nos dimos la vuelta, quisimos regresar a comprarlo y ya lo habían comprado. Aquí también en el mercado que estamos ahorita en México también hay vendedores, también hay tiendas de vendedores y entre ellos también se pasan la mercadería y la venden y hay gente que compra también, coleccionistas. Y debe haber gente de otros países que también vienen con el mismo propósito. Yo creo que dentro de toda esta colección que han podido ver acá en el video de Galmar, yo creo que este juego, ¿no? Que como estábamos comentando con Galmar, es ustedes se preguntarán de repente, los que no conocen mucho, de qué se trata ese juego, por qué no tiene el dibujo acá, y era porque eran prototipos, ¿no? Eran juegos que eran pruebas, ¿no? Normalmente se los daban a los programadores, creo, para poder testear y después ya cuando los juegos estaban completamente realizados, era que ya se mandaban a producción, ¿no? Pero en ese tiempo mandaban así, ¿no? Y miren, y como también mandaban consolas. Recuerden que también no solamente existen juegos, sino que las consolas también eran Fácilmente ese juego podría ser intercambiado por todos los juegos que hay en esta mesa. ¡Madre de Dios! ¡Qué chinga guay! Tranquilamente. Ajá. Ojo, una cosa a recalcar. Este es un juego que pertenece a nuestro amigo John de Holy Games. Que hasta el día de hoy no quiere mostrar su colección. Estamos rogando para que muestre su colección. Como representante oficial de Holy Games. Pero quería mencionarles que yo estuve con él y no fue... ¿Cómo que estuvo con él, señor? Por favor, Galma. Eso no me lo esperaba. No, lo que pasa es que cuando estaban iniciando la negociación de este juego, el vendedor no tenía un precio. ¿Por qué? Porque este juego no se encuentra en el mercado, ni americano, ni en ningún mercado. Trató de buscar... Lo que pasa es que un juego prototipo no tiene un costo en sí, pues no se sabe cuánto. No se sabe. O sea, ¿cuánto se podría llegar a...? Bueno, yo he visto otros prototipos y pueden valer miles de dólares. Claro. O sea, tranquilamente, no me atrevería a dar una cifra, pero yo tranquilamente podría decir que $3,000 o $4,000, quién sabe más. Claro. No sabemos. Y miren que es un juego que se va para Perú, Ojo. Claro. Muchísimas gracias por haber visto este video, así que mañana seguiremos con la gran cacería. Mañana toca el Rock Show y esperemos tener suerte, hay muchas joyas ahí, así que ya saben, sigan a mi amigo Alien Games en su página, a nuestro amigo John de la tienda Holy Games, a nuestro amigo Omar de GameZone, y no te olvides suscribirte a mi canal, ¿no? Activar la campana, seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter, y estate pendiente porque vienen más sorpresas aquí en el canal. Cuídense, mis amigos, hasta luego y chau.